Tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación vamos a leer de Sergio Aguirre, La venganza de la vaca, capítulo 4. Hace 2 años, durante el verano, estaba en mi casa de Los Molles. Algunos de ustedes ya han ido y saben que en Los Molles no hay muchas cosas para pasar el verano. Encima ese año mi papá había inaugurado la heladería en el pueblo y decidió que debía quedarse a trabajar. Así que a falta de veraneo decidí hacerme socio de un club que abrieron ese verano en Santa Rosa, al que, como siempre pasa en esos pueblos cuando algo es nuevo, iba todo el mundo. Santa Rosa queda a 20 kilómetros de Los Molles, así que todas las siestas agarraba la moto y picaba al club. No era malo, quiero decir, era mejor que quedarme en mi casa, pero después de unos días la cosa se ponía medio aburrida, ustedes saben. Ya te conoces con todos, qué sé yo. Vos mismo sos figura repetida, pero lo mismo seguí yendo, a lo mejor porque no tenía otra cosa, y si me quedaba en casa era para trabajar. Una tarde voy a la cantina para tomar una coca y me atiende una chica que no había visto antes. La cantina la tenía a cargo la novia del turco Asís, el dueño, y cuando vi a esta chica pensé que el turco se había peleado o algo así. Les digo, apenas la vi, me gustó. Clara, me enteré que se llamaba, era bastante alta, casi más alta que yo y muy suave, no sé. Me daba esa sensación cuando hablaba o por la forma de agarrar las botellas, qué sé yo. Me viene esa palabra, como que todo en ella era muy suave y tranquilo. Tenía un modo pausado de moverse y de mirarte de a poco. Creo que eso me encantó de Clara, aparte de que para mí, por lo menos, era muy linda, realmente linda. Siempre estaba muy quieta, parada atrás del mostrador o apenas apoyada en un banco, cuando no había clientes. Me acuerdo que la primera vez que la vi, ella me miró como preguntándome qué quería y yo no podía decir nada, no sé. Me quedé como un imbécil mirándola no sé cuánto hasta que al final me salió una coca. ¿Qué les digo? Me pasaba gran parte de la tarde en la cantina y era raro, pero esa es la verdad. No me animaba a trabar conversación, ni siquiera se me ocurría nada para preguntarle. Ustedes saben que a mí no me cuesta, pero con ella no me animaba. Nadie la conocía y hasta donde pude averiguar no tenía amigos, por lo menos en Santa Rosa. Cuando me lo crucé al turco ahí nomás le pregunté. Sabía que me arriesgaba porque ese turquito de bocina era capaz de ir ahí mismo a decirle que yo andaba atrás de ella, pero no me importó y le pregunté de dónde había salido su nueva cantinera. Se ve que me vio las intenciones porque me dijo, difícil Carlitos, esta chica es del campo y te cuento que la tienen bien vigilada. El padre la trae en el sulky a la mañana y la viene a buscar cuando cerramos, a las 8 en punto. Es muy bonita, pero no habla con nadie. No se le conocen amistades y mucho menos novios. A mí me la recomendó una vecina de la familia. Ellos tienen un tambito cerca del campo del marido y como las cosas parece que no andaban muy bien, el padre le pidió que le busque algo. Pero como te digo, por lo que sé, me parece que es gente de no tener mucha relación, no raros, pero gente de campo, como de otra época. Esa es la impresión que yo tengo, vaya a saber. Les cuento que lo que me dijo el turco no me acobardó en lo más mínimo. Al contrario, me dio que me gustó que no fuera una chica de mucho roce. Como que me dieron ganas de, no sé, como de enseñarle, que conociera cosas conmigo, esas películas que uno se hace. Una tarde me quedé hasta que cerrara el club. Quería ver cómo era eso de que la venía a buscar el padre. No fuera que el turco ladino ese me hubiera hecho tragar el verso para tener él mismo cancha libre, porque estaba enterado que sí se había peleado con la novia. Así que me aposté en la puerta del club sentado en la moto, en una de esas, pero fue como dijo, a las 8 un hombre apareció en un sulky y se paró justo en el portón. Era bastante gordo, con una camisa prendida hasta el cuello, bombachas y alpargatas. Se notaba a la legua que era de campo. Mientras lo miraba, se me vino la imagen de Clara. Debía haber salido a la madre,
porque no tenía absolutamente ningún parecido con ese hombre. A las 8 salió presurosa y se subió al sulky. No se dijeron ni una sola palabra. Él hizo un movimiento de riendas y arrancaron. Me quedé mirando hasta que se perdieron en la calle. A los 2 días me animé y sin decir agua va, agua viene le pregunté el nombre. Ella contestó sin mirarme. Clara. Y entró a la cocina que estaba atrás de la barra. Yo me quedé esperando hasta que me di cuenta que eso era todo. Mientras rogaba que no hubiera testigos de esa escena, me di vuelta lo más disimuladamente que pude y salí de la cantina. Al día siguiente, como siempre, le pedí una coca. Cuando la puso sobre la barra le dije: ayer me dejaste con la palabra en la boca. Me miró sorprendida. ¿Qué palabra? ¿Pueden creer que no supe qué decir? Me parece que sonreía y dije: no, nada. Y de nuevo salí de la cantina. No sabía por qué, pero algo de Clara hacía que me atontara, como que cualquier cosa que yo dijese era una estupidez. No sé, me hacía acordar de cuando tenía 15 años, y ni eso, porque a los 15 nunca me taré como al principio con ella. Al final la cosa se dio de la manera más inesperada. Un día, justo cuando llegaba, el turco salía apurado y me paró. Hacé un favor, Carlitos, entrame estos cajones de cerveza a la cocina, yo tengo que salir urgente. Disculpame que te lo pida, pero está la chica sola y tengo que meterlos en la heladera. ¿Cómo será que en ese momento no me di cuenta que eso significaba que yo iba a estar con ella en la cocina, ni más ni menos, y con una excusa para hablarle? Creo que justamente porque no me di cuenta todo salió bien. Comencé a entrar los cajones. Apenas entré a la cocina la vi. Creo que se asustó un poco porque venía caminando y se paró en seco. El turco me pidió que entrara a los cajones. Vos me dirás a dónde los dejo. Sí, ahí nomás, yo los acomodo en la heladera, está bien. No, decime en qué puerta y yo guardo las botellas. Ahora no se me iba a escapar. Abrió la puerta donde debía guardar las botellas y se quedó mirando cómo yo las colocaba, una por una. Al terminar le pregunté: ahora sí, ¿me podés servir una? Hice un silencio para ver si ella decía: Coca. ¿Cómo adivinaste? Me sonrió y yo sentí que me corría algo en la espalda, algo muy lindo. Las primeras veces que hablábamos tenía que sacarle las palabras como en un tirabuzón y no me importaba, porque creo que si decía más de 2 o 3 o qué sé yo cuántas, o cuando sonreía yo sentía que era por mí. Y es estúpido, pero creía que eran como pequeños triunfos sobre su timidez o lo que fuera y que eso no era poco. Y eran signo de que yo le gustaba y me imaginaba que sería así cada vez más, hasta que un día ella, sola, me hablaría y eso era todo lo que yo esperaba. Esos días fueron días muy lindos. Yo llegaba y ella tras el mostrador se daba vuelta y sacaba la botellita de coca. Con la otra mano, muy suavemente, la abría. Daba vuelta a uno de los vasos que estaban sobre el estante y lo ponía enfrente mío. Todo eso como con una sonrisa contenida, que era una especie de preámbulo antes de decirme, todos los días igual: hola Carlos. Escuchar mi nombre pronunciado por ella me emocionaba. Nunca me había pasado algo así. De a poco comenzamos a conocernos, o mejor dicho, comenzó a conocerme, porque casi todo el tiempo hablaba yo, mientras ella me escuchaba de una manera que nunca habían hecho conmigo. No sé cómo decirlo, como si estuviese profundamente interesada en todo lo que yo le contaba. Pero las veces que yo le hacía preguntas sobre ella, las eludía. No como si no quisiera hablar, y eso es otra cosa que no puedo explicar. Era como si no hubiera nada para decir, como si ella fuera un sueño o una imagen, nada más. Y a lo mejor, como para mí, ella era una especie de sueño. No sospeché nada. Lo inevitable se aproximaba. Yo quería que saliéramos, que algún día pudiésemos ir a algún lado solos. Cuando se lo propuse, lo hice con todas las precauciones del caso y dispuesto a lo que hiciese falta. Me imaginaba yendo a la casa, acatando horarios y, en el peor de los casos, acompañados por algún hermanito. La respuesta fue terminante: no, Carlos, no podemos vernos en otro lugar. Y no insistas. La verdad es que no esperé que las cosas fueran tan extremas. Sabía, por el turco,
y porque me daba cuenta que la cuidaban mucho. Quiero decir, los padres eran gente chapada a la antigua y todo eso, pero cuando la escuché tan segura, como si le hubiese propuesto algo que nunca sería posible, no supe qué pensar. En ese momento no le dije nada, la respuesta realmente me acobardó, y tampoco quería ponerme pesado. Me acuerdo que se me ocurrió que a lo mejor tenía miedo, era posible. En una de esas vaya a saber qué cosas le habían metido en la cabeza a esos campesinos confiados que tenía como padres. Como me daba mucha bronca pensar en eso, decidí dejarlo así y después veríamos. Se me cruzaron varias cosas. Primero, que eran los padres. A lo mejor le habían dicho que si salía con alguien se tenía que casar, o que debía tener mucho cuidado, alguna imbecilidad por el estilo. Pensé, pobre, después de todo tienen razón. No era raro que una chica cada tanto apareciera embarazada de algún crápula que... La sola idea de que alguien pudiera lastimarla me hacía mal. En ese momento entendía todo, a los padres, todo. Me daban ganas de ir y felicitarlos, y decirles que pensaba como ellos, y que yo era distinto y conmigo no iban a tener problemas. Pero si yo le gustaba, alguna esperanza por lo menos, me tendría que haber dado, y ahí aparecía la segunda posibilidad. Yo no le atraía lo suficiente, o por lo menos lo suficiente como para tener que pedir permiso y vaya a saber qué historias para poder salir. En una de esas, para ella lo nuestro era eso, era estar juntos en la cantina y nada más, porque después de todo, como pasar, no había pasado nada. Mis dudas se despejaron cuando una siesta fui con mi prima, que había venido de Córdoba. Apenas entramos, sentí que Clara nos clavó la mirada y se metió a la cocina. Esperamos un rato en la barra para que nos atendiera y cuando salió, casi no me miraba la cara hasta que le dije: «Hola Clara, te presento a una prima de Córdoba, Laura». Clara, Laura. Laura dijo con su vocecita chillona: «Hola, ¿qué tal?». Y a Clara se le iluminó el rostro. Ese instante de celos o lo que fuera me tranquilizó. También me hizo proponerle esa misma tarde ir a visitarla a la casa. Noté que no se lo esperaba. ¿A mi casa?», abrió los ojos, retrocediendo un poco la cabeza. «Sí, digo, a lo mejor, si voy yo». «No, yo voy a pedir permiso, espérame, vamos a poder salir». La respuesta me sorprendió, no le dije nada. Pasaron 2 días. Sin haberle preguntado, ese viernes me dijo: «Mañana, Carlos, a la salida del club». Me dieron permiso hasta las 12. Al otro día me fui temprano del club para cambiarme y volví en el auto justo antes de las 8. Clara me esperaba. Se notaba que estaba muy contenta. Me acerqué para darle un beso en la mejilla. Ese día tenía unos aritos de perlita y un aroma de agua de colonia. Nos fuimos a la confitería del centro, la única, frente a la plaza. Estuvimos hasta las 11. No sé por qué, me pareció que no estaba cómoda, sentada en ese lugar a la vista de todo el pueblo. A la vuelta la llevé a la casa. Quedaba unos 10 kilómetros entrando de la ruta. A medida que nos aproximábamos, noté que se ponía seria, como preocupada. En un momento me señaló que doblara a la izquierda y apenas lo hice, la vi. Había una luz encendida en la galería y al lado estaba el tambo, pequeño comparado con otros que había visto. Ni bien estacioné, Clara hizo el gesto para abrir la puerta del auto mientras me decía: «Chao Carlos, hasta mañana». Fue un movimiento rápido. Con la mano apenas apoyada en la nuca, la hice girar y la avisé. No puedo explicarlo con palabras, pero en ese momento sentí que en ella había algo monstruoso. Fue un instante, creo que hice un movimiento de rechazo con la cabeza, pero ella pareció no darse cuenta. Dio un rápido vistazo a la casa y dijo: «Acá no». No la dejé seguir. «Me voy». Clara se bajó del auto y sin darse vuelta entró a la casa. Cuando arranqué me pareció ver entre la casa y el tambo una figura, como un animal, que se movía entre las sombras. Mientras desayunaba la mañana siguiente, pensé en lo que había sentido la noche anterior. ¿Qué fue lo que me produjo ese súbito sentimiento de asco, de profundo rechazo hacia Clara? En ese momento me percaté de lo poco que sabía de ella. Esa tarde no pude ir al club. Ante el asombro de mi prima, inventé una excusa para quedarme.
Tampoco fui al otro día. Pensé que más allá de lo que hubiera sido lo que experimenté esa noche, no podía seguir viéndola. Alimentar cualquier esperanza en ella sería deshonesto. Pero lo que más me perturbaba era el recuerdo de ese beso, que no sabía por qué me había provocado semejante repugnancia. Todo lo que me parecía puro y hermoso en ella de repente se había desvanecido, y solo quedaba ese recuerdo, esa horrible sensación en la oscuridad, con su cabeza en mi mano y mis labios. Volví a verla una semana más tarde. Estaba en casa tratando de instalar un programa nuevo en la computadora cuando mi mamá apareció en la puerta de mi habitación. «Carlos, te buscan». Era ella. Estaba parada bajo el paraíso de la vereda. Me acerqué tratando de esbozar una sonrisa y pensar qué le diría. La sorpresa de verla allí y ese oscuro rechazo que volví a experimentar no me dejaban reaccionar. Ella no hizo ningún movimiento. Esperó que estuviese lo suficientemente cerca y me dijo: «No puedo quedarme». En ese momento, ya cerca de la calle, pude ver el sulky del padre parado enfrente de la casa de al lado y al hombre que, absolutamente quieto, me miraba. «Solo vengo para decirte que mañana es mi cumpleaños. Mi mamá va a hacer una torta y me dijo que si yo quería te invitara. Perdóname que me haya llegado hasta acá. Lo que pasa es que como no fuiste más por el club, yo no sabía si estabas enfermo o...». Logré articular algunas palabras. «No, lo que pasa es que tenía que trabajar en la casa». No me dejó continuar y sacó de un bolsillo de su vestido un papel. «Acá te anoté cómo llegar». En su voz había un tono de súplica. «Trata de ir, a eso de la tardecita, si podés». Me sentía aturdido y no sé si por su voz o por verla de esa manera tan humilde de presentarse, le dije que sí. En ese momento imaginé lo que debía haber costado ir a mi casa. También la imaginé al otro día esperándome. Pensé que sea lo que fuere, lo que me pasaba y lo que había sentido esa noche, no podía ser tan cruel. «Hasta mañana, Carlos», dio media vuelta y caminó en dirección al sulky. No la vi subirse porque entré inmediatamente. Nunca había sentido esa abrumadora sensación de arrepentimiento. No por el cumpleaños, sino por todo. Seguía sin entender cómo, de repente y por un beso. Lo que sentía hacía apenas 2 días podía convertirse en ese deseo de apartarme de ella. Me costó poder descifrar esa especie de mapa. Solo por algunas letras legibles logré dilucidar los lugares que indicaba. Llegué a las 8. Apenas crucé el portón que estaba abierto, la vi. Estaba sentada en la galería. Al bajarme de la moto me di cuenta que no había llevado ningún regalo. Clara se levantó y comenzó a caminar para salir a mi encuentro. Pero antes de saludarnos, desde algún lugar salieron 2 chicos que se acercaron y sin hablar me rodearon mirándome. Eran, lo supe después, los hermanos. Entramos a la casa. Clara me presentó a los padres, el hombre que había visto en el sulky y una mujer increíblemente parecida a la hija, pero con una boca horrible. No sé cómo describirla. Los labios eran muy pálidos y brillantes, como si estuviesen permanentemente humedecidos, y todo el tiempo hacían un movimiento hacia los costados, pero con una coordinación extraña. Si el superior se hallaba a la derecha, el inferior parecía moverse hacia el otro lado. No podía dejar de mirarlos porque, y esto era lo más chocante, era una boca inmensa, anormal. Al rato me di cuenta de que era el único invitado. La familia de Clara casi no hablaba, así que, para romper esos silencios que me ponían aún peor de lo mal que me sentía, hablé yo casi todo el tiempo. Contaba lo habitual, de dónde era, qué estudiaba, esas cosas. Clara me miraba. En un momento se levantó y volvió con una torta que puso sobre la mesa. Inmediatamente aparecieron los hermanos. No podía creer la lentitud con que esas personas comían ese bizcochuelo. Cada tanto miraba a la madre de Clara, que hacía los mismos movimientos que le había visto, pero de una manera más impresionante. Podía adivinar el bolo desplazándose
por todos lados en su boca y comencé a sentir asco. Lo único que quería era irme. Cuando ya no lo podía soportar más, le dije a Clara que quería conocer la casa, necesitaba salir de ese lugar. Inmediatamente se levantó y me dijo: vení, te voy a mostrar el tambo. Salimos de la casa y comenzamos a caminar hacia un costado, donde estaba el tambo. Temía que me preguntara por qué no había ido a la pileta, porque estaba seguro de que no había creído la excusa que le di en mi casa. Sin embargo, no dijo nada. La venganza, capítulo 4, toma 5. Desde página 40, desde cuando entramos al tambo. 3, 2, 1. Cuando entramos al tambo, el olor a guano, el excremento de las vacas me golpeó. Muchas veces había estado en el campo, pero nunca ese olor me había resultado tan penetrante como esa. Clara comenzó a contarme cómo era el trabajo que hacían sus padres. Mientras caminábamos por los bretes, veía las vacas, quietas y sumisas, que a su vez me miraban de la misma manera pacífica, inofensiva, con la que en ese instante sentí ese aliento caliente en la nuca. Siempre me había mirado y me estaba mirando Clara. Cuando quise apartarme de su lado, demasiado tarde, me había echado los brazos al cuello y me acercaba a su boca, la misma horrible boca de su madre, en la que pude ver todavía dando vueltas la pasta en la que se había convertido el bizcochuelo. Traté de contener un grito y salí corriendo del establo. Llegué a la moto sin aliento y con el corazón palpitándome. Arranqué y mientras me alejaba por el camino de tierra, me pregunté si también había visto, o fue una alucinación, la lengua. Esa enorme y monstruosa lengua de vaca, lo que apareció cuando Clara abrió su boca para besarme. Ese día, Susana López, la profesora de inglés, llegó temprano al colegio. Decidió aprovechar para corregir unas pruebas que le habían quedado pendientes del día anterior, para lo cual se dirigió a la biblioteca, que era el lugar más silencioso en todo el enorme edificio. Una vez más se lamentaba de ser profesora de inglés, porque pensaba debía leer los exámenes completos y no como sus colegas de ciencias, que comparando los resultados ya podían calificar. Sin embargo, le gustaba el inglés y le gustaba ser profesora en ese colegio. Ella misma había cursado allí el secundario y tenía hermosos recuerdos de cuando era adolescente, en esas aulas. Quería ese lugar donde aprendió que su trabajo en esta vida sería enseñar. Por eso, después de tener su hijo, decidió seguir dando clases, a pesar de las protestas de su marido, que insistió en que se quedara en la casa. Y no se había arrepentido. Aunque joven, era muy respetada por sus colegas y entre todos los alumnos, una de las profesoras más queridas, y no la sorprendía que la quisieran tanto. Sabía que los sentimientos casi siempre se corresponden, y quizás porque le gustaban los adolescentes, ella tal vez era una, apenas conocía a sus alumnos, empezaba a quererlos. Así había comenzado la relación con Rafael. Ella lo citó en su casa hacía 2 años, cuando él tuvo un problema con el padre y empezaba a andar mal en los estudios. Primero hablaron de lo que para Rafael no tenía solución, la relación con su padre. A lo largo de la conversación tuvo la impresión de que todo era mucho menos tremendo y más simple de lo que él había pensado. Y en una charla, cuando volvió a su casa, lo pudo comprobar. Ese encuentro fue absolutamente inolvidable para Rafael. No solamente sintió que Susana era la única persona adulta que lo había escuchado, sino que conoció, por primera vez, a alguien con quien compartir una vieja pasión, Inglaterra. A otros tal vez les hubiera pasado inadvertido, pero él, desde que entró a la pequeña sala de la casa de la profesora, reconoció un estilo que había visto en películas y revistas. No sabía si eran los muebles, el color de las puertas o qué, pero tenía la sensación de estar dentro de una película inglesa. ¿Y por qué te crees que estudié inglés?, le dijo Susana sonriendo esa misma tarde. A pesar de la diferencia de edad, se hicieron grandes amigos. Con el tiempo, Cristina empezó a acompañar a Rafael y después Carlos, Leticia y finalmente Manuel. Comenzaron a frecuentar la casa, se juntaban
mirar películas o simplemente para conversar. El marido de Susana, Luis, trabajaba de noche, así que muchas veces las chicas se quedaban a dormir para acompañar a Susana y a Nicolás, el hijo, y aprovechaban para contarles sus secretos que la profesora y amiga guardaba celosamente. A veces llevaban a Nicolás al cine o se quedaban a cuidarlo si el matrimonio salía alguna noche. También acompañaron a Susana cuando Luis tuvo el accidente de auto y murió después de 4 días de pesadilla en el hospital. Una tarde de verano, que Susana había preparado unos sándwiches para festejar que Rafael viajaba por un año a Inglaterra en un programa de intercambio, les dijo a los 5 que estaban alrededor de la mesa: chicos, yo tengo un solo hijo y ya no habrá otros, pero de tenerlos me gustaría que fuesen como ustedes. Fueron casi 2 años de una amistad tan querida como inusitada. Los 5 se sentían de alguna manera adoptados por su joven amiga mayor y tenían una especie de orgullo por haber sido elegidos a esa edad como amigos de esa persona tan maravillosa que era Susana. Eso no los llevó a hacer alardes en la escuela. Sabían que al ser también su profesora, eso podría traerles problemas con los otros compañeros, así que, aunque no lo ocultaban, nunca en el colegio hicieron comentario alguno sobre su relación con la profesora de inglés. Mientras terminaba de corregir las pruebas en la biblioteca, Susana abrió un paquete de caramelos de goma que había comprado en la entrada del colegio. Nunca comía esas golosinas sin algo de culpa. Cierta tendencia a engordar, los kilos que habían venido para quedarse cuando tuvo a Nicolás y su debilidad por los dulces, la habían convertido en una mujer francamente gordita. Eso la preocupaba porque su madre, a quien se parecía cada vez más, había tenido problemas de salud por el sobrepeso. Pensar en todo eso le hizo terminar más rápido el paquete de caramelos. Se le voy a pedir una dieta a Leticia, pensó, pero sabía que siempre decía lo mismo y al final no hacía nada, ni dieta, ni ejercicios. Al corregir la última prueba vio que casi todas las respuestas estaban mal. Eso le extrañó porque la semana anterior había hablado con esa alumna y le dijo que tenía que estudiar bastante para ese examen escrito, porque el oral ya estaba reprobado. Y si no aprobaba ahora debería rendir toda la materia y eso significaba estudiar en el verano. Por más que lo intentó, no pudo aprobarlo. La entristecía un poco cuando un alumno perdía la materia. Siempre se preguntaba si había tenido algún problema que ella no conocía o simplemente lo imaginaba estudiando mientras sus amigos estaban en la pileta o cosas así. Con un suspiro cerró la carpeta y se dirigió al aula. La campana había sonado. Esa tarde entregó las notas y dio la clase. Al jueves siguiente ya estaba atrasada cuando entró al colegio. La lluvia hizo que demorara en conseguir un taxi y a pesar de que lo intentó, no pudo subir corriendo las escaleras. Estaba agitada cuando les pidió a los alumnos que se dividieran en grupos para trabajar. Mientras los chicos se abocaban a la tarea que les había pedido, se sentó en el escritorio para descansar un momento. Debajo de la ropa sentía la transpiración y el calor que le había producido la corrida en ese día tan húmedo. Se quitó el impermeable y con un pañuelo se secó la transpiración de la frente. Al rato se levantó para ver, de grupo en grupo, cómo estaban haciendo la tarea que les había encomendado. Había pasado más de media hora cuando se sentó nuevamente en el escritorio. Estaba cansada y se sentía pesada. Al apoyar la vista sobre el pupitre, vio ese papel doblado que estaba segura no estaba allí antes de levantarse. Lo tomó para abrirlo y en ese momento Manuel ya estaba enfrente suyo, entregándole la hoja con los resultados de su grupo. Inmediatamente después llegaron otros alumnos que mientras le hacían preguntas dejaban los trabajos sobre el escritorio. Los apiló y comenzó a explicar la lección de ese día. La campana sonó justo cuando estaba terminando. Al quedarse sola en el aula, guardó las hojas en su portafolio, excepto aquella que había encontrado doblada, y no pudo leer. Cuando la abrió, al principio no podía creer lo que veía. Se le llenaron los ojos de lágrimas y permaneció sentado unos momentos. Rompió la hoja, la tiró al cesto de los papeles y se fue del colegio sin detenerse a contestar el saludo de unos alumnos que cruzó en el portón de la entrada. Cuando salió del edificio, las lágrimas seguían cayéndole por las mejillas. Jamás en todos sus años de profesora
Le habían hecho algo así, la habían ofendido en una forma tan dolorosa. No se podía sacar de la cabeza las palabras en ese papel. Sos una vaca. No es justo, pensó. No le importaba saber quién había sido, solo que no se lo merecía. Le costaba imaginarse que uno de sus alumnos pudiera haber escrito eso. Sabía que podían decirle cosas terribles a los profesores, pero no a ella, que siempre había tratado de ayudarlos, de ser una profesora buena y comprensiva. Trató de calmarse. No quería llegar a su casa y que Nicolás la viera así, triste y con los ojos llorosos, así que decidió caminar unas cuadras para tomar aire, ponerse mejor y recién tomar el ómnibus para regresar. Mientras caminaba, se decía que era una cosa más de las que hacen los adolescentes cuando están enojados y no tenía que darle tanta importancia. No son malos, se repetía, pero le seguía doliendo. Después de caminar un rato estaba cansada y en ese momento pensó, lo que más me duele es que lo que dice ese papel es verdad. Estoy gorda, gorda como una vaca y no puedo dejar de comer. ¿Cómo no me voy a cansar a estar agitada todo el tiempo si no hago nada de ejercicio? Voy a terminar como mamá. En la esquina se detuvo un momento para tomar aire y cuando levantó la vista vio ese cartel justo en la vereda de enfrente. Silhouette. Obesidad, celulitis, reducción y modelación. Permaneció parado unos instantes, miró el reloj. Nunca se le había ocurrido ir a uno de esos lugares y pensó que entrar y preguntar llevaría solo unos minutos. Todavía estaría a tiempo para llegar a su casa antes de que Nicolás volviera de la escuela. El lugar era bastante elegante. Se entraba por un pasillo alfombrado que desembocaba en un hall cuyas paredes estaban cubiertas de cuadros. Acá todo es lindo, pensaba Susana. Debe ser para que una tenga ganas de venir. En una esquina de esa sala había un escritorio que estaba vacío y que supuso pertenecía a la persona que atendía al público. Al lado de una puerta de madera, 3 sillas. Susana se sentó en la que estaba más cerca del escritorio. Pasaron 5 minutos y no apareció nadie. Extrañó que en un lugar así no la hubieran atendido enseguida. De repente apareció una mujer que le pidió disculpas por la demora. Vengo para averiguar cómo son los tratamientos para adelgazar y cuánto cuestan, dijo Susana. ¿Cómo no? Póngase cómoda, señora. Le voy a mostrar unos folletos y a explicar un poquito cómo trabajamos aquí. ¿Ha hecho algún tratamiento antes en otro instituto? Conversaron unos minutos. En un momento la empleada se levantó. Voy a llamar a la doctora Suárez, nuestra nutricionista, para que le cuente más sobre el programa. Susana no la dejó terminar. No se moleste. ¿Sabe lo que pasa? Me tengo que ir. Mi hijo va a llegar de la escuela y... Eso es un segundo nada más. Susana miró el reloj nuevamente. Tendría que volver en taxi porque en ómnibus ya no llegaba. La mujer se demoraba. Menos mal que le había dicho un segundo, menos mal. Susana esperó un rato sentada. Después se levantó y empezó a dar vueltas. Pensó que era una falta de respeto dejar a una persona esperando así, y además ella le había dicho que estaba apurada, que tenía que estar en la casa antes de... Miró el reloj y decidió irse cuando se abrió una puerta y apareció una mujer vestida con un guardapolvos verde. Usted debe ser la señora López, disculpe la demora, sucede que... Está bien, pero voy a tener que volver otro día porque ya se me hizo muy tarde y... Un trueno hizo temblar las ventanas y sobresaltó a las 2 mujeres. Susana miró hacia afuera y vio cómo comenzaban a caer grandes y veloces las primeras gotas. Lo lamento, doctora, pero me voy, se me hizo tardísimo, me llegaré por aquí en cualquier otro momento. Sin dejarle tiempo a que la otra le contestara, salió casi corriendo hacia la calle. Desde el pasillo podía escuchar cómo se había alargado la lluvia, torrencialmente. Espero conseguir un taxi, decía en voz baja mientras veía a toda la gente refugiarse bajo los aleros de los escaparates y los umbrales de las puertas. Se paró en una esquina tratando de divisar algún taxi desocupado bajo la cortina de agua. Esperó. Cuando el autobús escolar lo dejó en la puerta de la casa, Nicolás saludó a sus amigos levantando el brazo sin darse cuenta.
Había comenzado a llover de nuevo y no quería mojarse más de lo que se había mojado en el patio de la escuela mientras jugaban a saltar los charcos más grandes. Cruzó el jardín hasta la puerta de la casa y tocó el timbre. Desde que robaron a la señora de enfrente, su mamá tenía siempre la puerta cerrada con llave. Desde el porche saludó nuevamente y el conductor arrancó el autobús. Nicolás quedó esperando. Tocó de nuevo el timbre y después la puerta. Era raro que su mamá se demorara porque siempre le abría rápido, como si lo estuviera esperando y no más, detrás de la puerta. Trató de mirar por la ventana, pero las persianas estaban bien bajas y ahí se dio cuenta de que todavía no había llegado. Era raro. Nunca había pasado que él llegara y su mamá no estuviera, ni tampoco las chicas, Leticia o Cristina, aunque ellas nunca venían a esa hora porque estaban en el colegio. Se sentó en el escalón de la puerta a esperar. Cada vez llovía más fuerte y el agua comenzaba a salpicarlo aunque estuviera bajo el techito de la entrada. Después de un rato se acordó de la llave en la maceta. Su mamá le había dicho a doña Rita que si se tenía que ir y ella no había llegado, cerrara todo y le dejara la llave en la maceta. Corrió las 3 que había en la entrada y abajo de la última apareció. Al abrir la puerta, le dieron ganas de que su mamá le diera una llave para él. Ya tenía 7 años y sabía abrir la puerta con la llave. Si otra vez ella se atrasaba, le podía entrar lo más bien. Dejó el portafolio sobre el sillón de madera del living y se sacó el rompevientos que le habían regalado las chicas para su cumpleaños. Encendió el televisor. Como había propagandas, aprovechó para ir al baño. Al pasar por la cocina se acordó del paquete de caramelos de leche que su mamá le había comprado esa mañana. Fue a la alacena donde se guardaban las cosas dulces, pero no los encontró. Se quedó un momento de pie tratando de pensar a dónde estarían, hasta que vio las bolsas del supermercado sobre la heladera. Corrió una de las sillas y se subió para buscarlos. Tenían que estar allí. Abrió la primera bolsa y revolvió todo, pero no aparecieron. Para abrir la segunda iba a tener que ponerse en puntas de pie, porque estaba más atrás, casi contra la pared y no la alcanzaba. Hizo el intento dando un pequeño salto. Fue un instante. Logró tomarla con la punta de los dedos, pero bajo sus pies la silla hizo un ruido. Quiso agarrarse del respaldar y con la bolsa en la mano sintió cómo, súbitamente, comenzaba a caer hacia atrás.